Buenos días. El objetivo de esta presentación es presentarle, nunca mejor dicho, un asunto muy importante, capital en las sociedades modernas y hasta en la historia de la humanidad, que es la opinión pública. ¿Qué es exactamente la opinión pública? La opinión pública no es más que lo que piensa el pueblo, la gente, y siempre ha habido pueblo y gente en cualquier forma de organización social, comunitaria o política a lo largo de la historia. De hecho, hay referencias en la Biblia, por ejemplo, a la alusión del pueblo de Israel o algo parecido. Son clásicas las interpretaciones políticas que se hacían desde los cesarismos, los emperadores romanos, y qué decir de la democracia ateniense, donde había una alusión directa al pueblo, obviamente el pueblo libre como es natural, pero ese no es el tema que nos ocupa. Por tanto, ha habido siempre una preocupación, digamos, desde el punto de vista de los gobernantes y, por supuesto, en donde ha habido de teoría política y filosofía política, sobre lo que piensa la gente del funcionamiento de la comunidad. Esa es la cuestión. El pueblo, si no se sabe, es como lo interpretarían los líderes, digamos, los gobernantes, si no se sabe lo que piensa el pueblo y no se sintoniza con él, puede haber problemas o puede haber riesgos, los clásicos levantamientos que ha habido a lo largo de toda la antigüedad. Este principio les recomiendo que lo recuerden porque lo vamos a volver a encontrar cuando hablemos en los inmediatos minutos sobre lo que es la situación actual de este fenómeno de la opinión pública y de la necesidad de no solo conocer lo que piensa el pueblo de lo que está ocurriendo, sino sintonizar con él. Hay que dar un salto al siglo XVIII, con el lento surgimiento del liberalismo en Europa, de los principios liberales, que están reflexionando y sugiriendo que la clave de la bienestar de la comunidad es la libertad individual. Es una exigencia que se va planteando poco a poco y que tiene tanto éxito que nos trae hasta nuestros días. Esta libertad individual supone la limitación de los clásicos poderes regios que acompañan a todo el feudalismo e incluso en la situación que vivimos actualmente el desplazamiento de la soberanía, del concepto de propiedad de un territorio o de una comunidad, ¿no? Realmente el pueblo es el soberano y ese pueblo tiene el principio en su interior de que está poblado, habitado por individuos que son libres. En el momento en que desaparece el concepto de libertad o desaparece el concepto de soberanía que recae sobre el pueblo, desaparece también el concepto de liberalismo y se daña fundamentalmente a la opinión pública. Es el momento en el siglo XVIII donde surgen los primeros parlamentos, que no son más que mecanismos de representación popular, con sus límites censitarios, pero tampoco es la cuestión ahora, pero es donde se va trasladando y se va asentando la doble idea de libertad individual y soberanía popular. Si relacionan una cosa con otra, verán que la pista que estamos siguiendo en opinión pública es el conocimiento de lo que piensa el pueblo. Si le das la propiedad de la comunidad al pueblo y además le otorgas en su interior la libertad individual, ya el círculo se cierra. De modo que la definición moderna de opinión pública es esto, es un pueblo soberano y se trata de saber qué es lo que piensa el pueblo de lo que está ocurriendo. Esto quiere decir que en un formato régimen político dictatorial, la opinión del pueblo, la opinión pública, carece de sentido. Por eso todas las líneas teóricas totalitarias han prescindido de este concepto. Por eso la opinión pública, como tema y como disciplina, se asienta sobre el liberalismo doctrinario, digamos, sobre la filosofía política liberal, que surge, como les repito, a partir del siglo XVIII en Inglaterra y en casi en toda Europa. No hay opinión pública si no hay democracia, en los términos que todos ustedes conocen, es decir, si no hay libertades y soberanía popular. No hay, por tanto, tampoco democracia sin opinión pública. Fíjense en este punto que es muy importante, absolutamente clave. La democracia moderna, que es la única que existe en este momento, como es natural, esta democracia se asienta sobre la opinión pública y la manifestación de la opinión pública. Eso es lo importante. La opinión pública, por tanto, está asentada sobre la libertad individual. Este es el momento en que surgen, en el primer tercio del siglo XX, unos instrumentos con un desarrollo estadístico, matemático ya más que suficiente, con el propósito de conocer qué es lo que piensa el pueblo, esa opinión del pueblo. Claro, no tiene sentido decir que es importante la opinión pública y a continuación no tener instrumentos para registrarla. Las encuestas de opinión
utilizando la estadística como ciencia, utilizando el diseño de universo y de muestra que representa a ese universo, es el modo en que se han desarrollado las encuestas de opinión que nos han traído hasta hoy día. De modo realmente, utilizando mecanismos, digamos, un poquito más sofisticados, pero no mucho más, estamos haciendo el mismo estilo de trabajo en recogida de la opinión del pueblo a través de la encuesta de opinión como se hacía allá por 1945. Las encuestas de opinión tienen en su interior dos cosas. Su objetivo es conocer lo que piensa la gente, que es la opinión, y también algo más, es su actitud, hacia lo que tiende, hacia lo que interpreta, cuáles son sus valores, en definitiva, sobre las cuestiones que están viviendo, que vive la comunidad. Esto es lo que llamamos las opiniones y las actitudes con C. Y esto es realmente el objetivo de conocer, el objetivo que utiliza, que persigue la encuesta de opinión para hacer su trabajo y poder ofrecer una visión general de lo que piensa el pueblo, de lo que es la opinión pública vigente. No se les escapa que si estamos hablando de gobiernos democráticos, que son representativos, que acuden a elecciones periódicamente, es decir, no hay una ostentación del poder indefinida en el tiempo, que eso es una dictadura, pues lógicamente cuando está en juego una cosa tan importante como la ostentación del poder, aunque sea con carácter temporal, necesita cualquier gobierno democrático saber qué es lo que está pensando la gente, porque es la única manera en que puede sintonizar con ellos, desarrollar unas políticas adecuadas y, sobre todo, hacer frente a unas siempre posibles y futuras elecciones que están fijadas en el tiempo. Por tanto, las encuestas de opinión tienen una importancia absolutamente capital en el conocimiento de la opinión pública. Son unos instrumentos muy bien elaborados en el mundo, pueden confiar en ellos, hay mucha deontología profesional en su desarrollo. Y aunque tiene una cierta, digamos, sofisticación interior, que eso es donde trabajan los analistas, pero lo que se enseña a la gente en general es absolutamente fiable y es una cosa que ustedes pueden manejar sin mayor problema. Y además son fácilmente comprensibles para el mundo. Tiene una cierta complejidad técnica que, sin embargo, no dificulta su predicción final para que la gente lo conozca. ¿Qué sentido tendría desarrollar encuestas para estudiar la opinión pública si no se le puede enseñar a la gente y lo pueda entender? Porque a fin de cuentas de la gente viene, del pueblo viene. Tiene, y repito, una importancia absolutamente capital en los regímenes democráticos modernos. Relacionado con la opinión pública, la libertad individual, una manera de manifestación, de desarrollo, en términos más profundos de la teoría política, es la libertad de expresión manifestada a través de lo que se ha denominado, y con bastante certeza, el cuarto poder, los medios de comunicación. Realmente la libertad de expresión es un componente fundamental. En la libertad individual se canaliza desde siempre a través de los medios de comunicación. De modo que el medio de comunicación basado en la libertad, que haga lo que desea hacer, no se convierte necesariamente en una crítica al gobierno, aunque les gusta mucho decir esto, pero realmente a mí me parece más importante es que tiene libertad para indagar y puede ofrecer lecturas paralelas distintas a las del gobierno sin mayores problemas. Eso ocurre en un régimen de libertades como en el caso de España. En los últimos, digamos, con el desarrollo tecnológico, lo que hemos tenido es una explosión literal de medios de comunicación, que es absolutamente loable. Países que no tienen libertad de expresión y medios de comunicación son países que no disfrutan de las libertades democráticas y por tanto no tienen acceso al conocimiento de la opinión pública. Aquí se produce una cierta convergencia entre lo que se llama la opinión pública y la opinión publicada, que, bueno, tampoco ofrece mayores problemas. A veces la confusión es molesta, pero realmente se retroalimenta de alguna manera. Surgen los creadores de opinión, fundamentalmente los medios de comunicación, que para eso están, intérpretes de la opinión pública, que a veces aciertan y otros no, pero al final lo que hace es enriquecer todo el mundo opinático y enriquecer el mundo de la libertad individual. Tiene un componente, digamos, negativo de alguna forma, pero también es inevitable. Sin embargo, es este componente que es la propaganda. Eso ya sería forzar la información hasta un punto de querer conseguir un objetivo mediante la repetición de algo, eso sería la propaganda. Realmente puede ser dificultoso, pero yo creo que en sistemas como los nuestros de libertades
se contrarresta con facilidad, se localiza con facilidad cuando es un mecanismo de propaganda. Esto fue muy utilizado sobre todo por los nazis y por los soviéticos, utilizar la propaganda para dar una interpretación de la realidad que no existía. ¿Vale? De modo que sí, es cierto, es un límite que tiene, pero yo creo que cuando, insisto, cuando hay un régimen de libertades se distingue muy bien la propaganda de la opinión, y la propaganda a veces tiene componentes positivos, como es natural, o sea, todo el mundo de la publicidad, por ejemplo, es propaganda, o sea, que sin embargo es bueno porque enseña cuestiones que ocurren en el mercado. En el futuro lo que tenemos, como todos ustedes saben, es el mundo de Internet, el mundo de las redes sociales, de las comunicaciones inalámbricas, etcétera, que se está abriendo en estos momentos. Esto que podríamos interpretarlo en función, en clave de opinión pública, pues más de lo mismo, de alguna forma, más facilidad, más versatilidad, más confusión también. Bueno, también es confuso cuando hay una libertad de expresión, que cada uno publica lo que le da la gana, y eso está bien, aquí iríamos en esta línea. Pero yo me fijaría más en los aspectos positivos, y es que se permite a la gente, que es a fin de cuentas los que importan, pues manifestar sus opiniones y contárselas a otras personas, cosa que no podía ocurrir antes. De modo que la carta al director de los periódicos es sustituida por el Twitter, o sea, que por el Twitter hacer una mensajería colectiva y hacer un seguimiento para conocer, es un nuevo panorama. No desvirtúa en absoluto lo que son el auténtico conocimiento con el que podemos acceder a través de las encuestas de opinión pública, que es un conocimiento muy científico y muy garantizado. Este es otro tipo de conocimiento, donde se producen reiteraciones, etcétera, pero tiene la ventaja de que facilita, insisto, la interpretación, la manifestación de las personas, y eso siempre es positivo. Se dice, y es cierto, que el Internet y todo el mundo de la comunicación, de chat, etcétera, pues contienen cosas falsas. Obviamente, si usted abre la puerta y pues la gente dice lo que da la gana, pues es natural que no haya un criterio de... Porque no se trata de un criterio de verdad o de falsedad, sino un criterio de opinión. O sea que, por eso me gustaría distinguir la realización de encuestas de opinión con criterios científicos de este tipo de manifestaciones, digamos, de la gente unas con otras, de opiniones directas de las personas, y hay que saber manejarlas y distinguirlas, pero realmente no están entorpeciendo. Mucha gente que es así, pero no es cierto, no lo está entorpeciendo, sino que realmente lo dinamiza de alguna forma. Todo lo que sea que permita que la gente manifieste sus opiniones, sus actitudes con la mayor libertad posible, eso siempre es positivo, de modo que vivimos un momento de una confusión, porque acaba de llegar a este mundo, nos habituaremos a él, vamos a tener más de lo mismo, vamos a tener una cuestión, un momento en el que la gente va a comunicarse de esta manera masivamente, como ya está ocurriendo, pero mucho más, y sin embargo ya verán, como no ocurre nada, podemos ir trabajando con los criterios normales de conocimiento científico de la opinión pública, porque es un tema muy importante, saber exactamente lo que piensa la gente. Por tanto, la opinión pública no es una cuestión de nadie, no es una cuestión de una disciplina. La opinión pública interesa a todo el mundo, a todos los científicos, a todos los políticos, a todas las personas, en definitiva. Es un constante desafío que después de 2 o 3 siglos de batalla y de luchar hemos conseguido por fin que se pueda defender la opinión pública en su existencia y en su conocimiento con todos los criterios científicos y de garantía posibles. Eso es lo que quería contarles y les animo a estudiar la opinión pública, porque es una fuente de satisfacción y de conocimiento de la realidad que les acompaña. Muchísimas gracias.